Que Dios te guarde, Dios te bendiga, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Una vez más tengo la bendición de poder compartirte un mensaje que el Señor me ha dado. Primeramente el mensaje fue para mí. Segundo, el mensaje también va para todo aquel que lo quiera recibir con un corazón sediento de la palabra del Señor, un corazón sencillo y hambriento por saber más del Señor. El mensaje que el Señor me ha dado hoy es la verdadera adoración. Ese es el tema, la verdadera adoración. El tema está centrado en Apocalipsis. Lo recibí en revelación de noche, este tema. Una noche mientras dormía, me miré que la Biblia estaba abierta. Y miré en Apocalipsis que el capítulo 4, del verso 6 en adelante, tenía un tema arriba. Mi Biblia no lo tiene, pero cuando abrí la Biblia, en la revelación que tuve de noche, decía la verdadera adoración. Entonces supe que el Señor me estaba hablando que el significado de la verdadera adoración. Tengo como más o menos casi 2 semanas pensando si lo publicaba o no lo publicaba, y el Señor me ha confirmado varias veces ya que lo deba hacer. Así que aprovecho este momento, no te quito mucho tiempo. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis el capítulo 4, del versículo 6 al 11. Leemos la palabra como está escrito: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenas de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el verso 8, perdón. El verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Gracias, Señor, tu palabra, Padre, es un alimento, es tan cierta y verdad. Gracias, papá. Entonces, para ello quiero empezar la adoración. La palabra adoración, la palabra adorar. La palabra adorar es una palabra corta pero con mucho peso. Para ello quiero empezar leyéndoles algunos significados que encontré en internet. En un diccionario normal, la palabra adorar significa un diccionario que no es un diccionario bíblico, sino un diccionario regular, ¿verdad? La palabra adorar significa rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Dice que también puede ser amar mucho, también puede ser postrarse delante o arrodillarse. Ahora, en un diccionario arameo encontré que la palabra adorar viene de la palabra proskuneo, que significa inclinarse, postrarse delante de Dios. Mas sin embargo, cuando busqué, recordemos que la palabra adorar, quien la dice primeramente en la Biblia, es Abraham, en el Antiguo Testamento, en Génesis. Adorar, adoración. Quien fue quien la dijo en realidad ahí fue Abraham.
Entonces, basado en que fue Abraham, siendo un hebreo, traté de investigar el significado de la palabra hebrea. Adorar o adoración en hebreo, adorar en hebreo significa la palabra shaha, que significa deprimir, rendirse, postrarse, humillarse. Entonces, cuando encontré esta palabra, encontré el significado de lo que es la palabra adoración en hebreo, me llegó mucho, porque cuando hablamos muchas veces de adoración, no viene simplemente de tener una buena voz. Y antes de que lo diga lo demás, no estoy ofendiendo a nadie, tampoco estoy menospreciando a nadie, no. Los instrumentos, la buena voz y el don que Dios ha dado de gracia a cada uno de ellos es parte, repito, cada don que Dios da para adorar a Dios, sea tocando un instrumento, tocando varios instrumentos o dirigiendo una alabanza, es parte, mas sin embargo no lo es todo. Cuando el Señor me mostraba esto en revelación anoche, la verdadera adoración, y busqué el significado de la palabra en hebreo y la descripción de esa palabra, que significa deprimir, caer, postrarse, humillarse, arrodillarse delante del Señor. Entonces, es cuando decía que la adoración no consiste únicamente en tener una buena voz, en tocar un instrumento y que salga con una buena nota o que tenga una excelente voz. Es parte, sí, es parte y estoy de acuerdo en ello, pero no es todo. En realidad, la verdadera adoración tiene que ver mucho con obediencia, tiene que ver mucho con dar la gloria a Dios, algo que muchas veces no lo vemos. Sabemos que Dios deposita por gracia dones en algunas personas, dones en cierta área, sea en instrumentos, sea en canto, mas sin embargo muchas veces la persona quiere gloriarse la persona por lo que Dios ha depositado en él, olvidándose de quién fue que depositó eso en ella. Yo siempre digo y lo seguiré diciendo que en nosotros nada bueno hay que no venga de Dios. Todo lo que en mí es bueno, hasta el pensamiento más pequeño bueno que yo tenga, es algo que viene de Dios, no sale de mí, porque en mí yo he entendido que en mí no hay nada bueno. Entonces, la adoración tiene mucho con rendirse a su presencia, con humillarse ante su presencia, con postrarse ante su presencia y darle la honra, darle la gloria, la magnificencia a Dios. No tiene que ver simplemente con tener una buena voz o tocar un instrumento. Es parte, sí. Y doy gracias a Dios por cada una de esas personas, músicos, cada una persona que entonan alabanza. Viendo que también son importantes, porque resalto que también son importantes, pues en el Antiguo Testamento veo que David, él designó a muchos levitas para que estuvieran delante del arca del pacto de Dios, cantando alabanzas día y noche. El profeta Eliseo, una vez que salieron los reyes a batalla, de una u otra forma, él estaba ya con ellos y pidió que le trajeran un tañedor. Un tañedor es un músico, para que empezara a tocar y bajara la adoración. De la misma forma, el rey David, cuando era joven, cuando él empezó a tocar el arpa, el espíritu que atormentaba al rey Saúl se alejó de él a causa de la adoración. Pero también la adoración que habla en Apocalipsis es una adoración que va más allá de solo tocar un instrumento. Es una adoración que tiene que ver mucho con el corazón. Por eso que muchas veces la adoración y la presencia puede bajar cuando se toca el instrumento, cuando se están elevando cantos, cuando se están elevando alabanzas al Señor, la presencia viene y desciende. Pero más sin embargo, a muchas personas les cuesta, a mí inclusivamente me ha costado en algunas ocasiones, conectarme a la presencia, conectarme a lo que se está moviendo, conectarme a esa presencia divina que ha bajado al santuario. Me cuesta conectarme, ¿por qué? Porque no me he rendido totalmente a Él. Cuando tú te rindes ante Él, que lo único que importa es su presencia, tú dejas de existir. Todo lo que más está alrededor todo lo que está alrededor tuyo se va, se desaparece. Todo porque tú te rindes, te humillas, te postras y entregas todo tu corazón y das tu mejor alabanza.
Y ahí es donde empieza la lucha en la mente de las personas. ¿Por qué empieza la lucha en la mente de las personas? Porque están pensando mucho en ellos mismos, en lo que tienen que hacer después, en lo que tienen que hacer el día siguiente, en lo que se les olvidó y que no hicieron antes de llegar a ese momento. Entonces, cuando tú te despojas de ti mismo y te postras y te humillas y te despojas de todo lo que hay en ti, lo podemos ver en el mismo rey David. Él se despojó de todo su ser, de toda la magnificencia del rey, cuando en dos ocasiones, lo puedo resaltar ahora mismo, cuando llevaban el arca del pacto a Jerusalén por la segunda vez, que ya iba cargada por los levitas, dice que se despojó de sí mismo y cantaba alabanzas al Señor, ¿verdad? Esa es una. La otra vez también se despojó de sí mismo cuando llegó la reprensión de Dios a su vida a causa del pecado que él había cometido con Betsabé. Entonces, eso tiene mucho que ver, el tú despojarte de ti mismo, postrarte delante de su presencia de Dios. Puedo ver con algo más simple. Cuando miramos la forma en que en los querubines, cuando vemos la forma del arca del pacto y vemos la forma de los querubines en la posición que ellos están en una posición de rendición, adoración y oración. Entonces, cuando tú llegas a comprender y a tomar esa posición y a ver que la adoración va más allá de solo simplemente una alabanza o una buena voz o una buena canción entonada al Señor, ¿verdad? Empiezas a entender que en realidad lo único que importa es rendirte a su presencia y reconocer que el único que merece toda la alabanza y toda la honra y gloria es Él. Si aún los ángeles, que creo que es un canto de eso, si aún los ángeles se postran delante de su presencia y lo adoran y lo alaban, ¿por qué te cuesta tanto a nosotros? ¿Por qué le cuesta tanto a ustedes, a mí, muchas veces conectarnos a esa adoración, una adoración genuina, donde lo único que tienes que hacer es humillarte y rendirte ante su presencia? Por eso que muchas veces Dios nos habla a través de la adoración y liberta a través de la adoración y la alabanza, porque hay una humillación de parte del ser humano, hay una humillación de parte de nosotros, que nos presentamos con un corazón humillado, contrito, y a darle nada más la gloria a Él, que en ese momento nada más importe Él. Esa es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Sencillo: postrarte delante de la presencia del Señor, reconocer que el único que puede recibir la gloria, la honra, es Él, y más que todo con un corazón agradecido. Cuando tú empiezas a entrar con un corazón agradecido al Señor, no hay obstáculo que te detenga, porque todas las cosas que tal vez no hiciste antes de ir y eso estás pensando, pero te presentaste con un corazón agradecido, todo eso se te olvida. A causa del agradecimiento que estás dando, te desconectas de todo el mundo y lo único que importa es esa atmósfera, ese momento santo donde tú te conectas a la adoración divina y empiezas a rendirte todo tu ser al Señor. Esa es la verdadera adoración: postrarte delante de su presencia, humillarte delante de Él, sin importar la situación que estés pasando. Muchas veces, estamos pasando situaciones muy adversas. Puede ser que estamos atravesando una prueba, estamos llevando tal vez una lucha en medio de una tormenta, en medio de un desierto, una tempestad. Mas sin embargo, cuando Abraham dice a sus siervos: esperadnos aquí en lo que el hijo de él y él subían y adorarían y vendrían para atrás, vendrían de nuevo hacia sus siervos. Entonces, algo que deja muy claro es que Abraham dice: iremos y adoraremos y volveremos. Él tenía una fe, aunque su corazón tal vez estaba tan oprimido a causa de lo que él sabía que podía acontecer. Mas sin embargo, él no se detuvo, se movió en fe. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Se movió en fe. ¿En qué? En la adoración y la obediencia. Por eso es que la adoración tiene que ver mucho con la obediencia. Porque cuando Abraham dice que él va y sube con Isaac a sacrificar a Isaac, él se mueve también en fe y en obediencia, a dar todo de él, en humillación, en dar todo lo que él tenía en ese momento.
Lo único que él tenía era su hijo, lo más preciado que él tenía en ese momento era ese hijo de él, Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, sin importar la situación, sin importar lo que estaba atravesando, él fue y adoró, y Dios proveyó. Es algo tan profundo, tan hermoso cuando llegamos a entender que lo único que tenemos que hacer para adorarlo es rendirnos ante su presencia. Así que si hoy, o mañana, o tal vez ayer tuviste una lucha de estas similares, o tal vez pasaste por un proceso donde te cuesta conectarte a su presencia, tranquilo, tranquila, desocupa tu mente. Desocúpate de todos los afanes que te están oprimiendo. Descuida de olvídate de lo que dejaste de hacer, lo que tienes que hacer. Ya habrá tiempo para eso. Dedica ese tiempo santo, ese tiempo sagrado a conectarte a la presencia de Dios y a rendir tu mejor adoración. Solo ríndete, deja de luchar. Es lo único que tienes que hacer. Ríndete ante su presencia, que Él hará el resto. Solo tienes que rendirte y deja que esa atmósfera de su gloria te empiece, va a crear un clima donde luego te empieza a abrazar y te abraza y todo cambia. Tus preocupaciones se van, todo lo que te está oprimiendo se va en ese momento. Cuando entras a la adoración genuina del Señor, recuerda, no tiene que ver tanto con música ni una buena voz, sino que tiene que ver mucho con un corazón agradecido y humillado delante de su presencia. Te dejo con esta palabra. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés.